en tus manos la bandera de la revolución. América Latina obrera y grita con fuerza. Yankee go home. Yankee Obama go home. Yankee go home. deroga el decreto ya. Ese es el hashtag que bueno, que ha movido al mundo en los últimos días y seguirá moviendo el mundo, porque vamos con la esperanza firme de la gloria de la resurrección, que eso tiene que terminar, pero no con Venezuela, ni con Cuba, ni que es una estupidez del tamaño del cielo de la política internacional, sino con toda nación. ¿Cómo pretende alguien? El tiempo del imperialismo de Jesús llevó a cometer desmanes, porque lo que estoy preguntando yo, y le voy a dar la palabra a Gamaliel, es que el imperio romano estaba sometiendo en ese momento a el pueblo de Israel, el pueblo que fue del pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, el pueblo estaba sometido, y hay gente que se deja someter, dice en el contrato social Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que las cadenas son tan duras de la esclavitud, son tan duras que hasta las ganas de ser libres se nos quitan. ¿Es así? Bueno, Gamaliel, te dije que te iba a dar la palabra y no te voy a cobrar nada por eso. Real y medio. Real y medio. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Bueno, mire, cerrando el tema de la muerte de Jesús, ¿por qué lo matan? Ni siquiera porque él se anunciaba como rey, ni se anunciaba como que eso chocaba frente al reinado de Herodes, sino también por su posición antiimperialista. Te lo explico. En Juan 10 dice, arranca el Evangelio diciendo, de cierto os digo, dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ese no es el pastor de las ovejas, ese es ladrón y salteador. Esas palabras son unas denuncias proféticas de Jesús. ¿A quién? Va contra Caifás. Caifás era sumo sacerdote en ese tiempo, no porque había entrado ni por elección popular, ni como hemos hecho nosotros aquí con Chávez y con Maduro. Caifás entró a ser el dirigente máximo del Sanedrín, del Consejo Judicial y al presidente del banco, porque su suegro Anás le pagó al Imperio Romano, al procurador Valerio Grato, una suma para que le pusiera a Caifás como sumo sacerdote, porque una vez puesto Caifás como sumo sacerdote, y eso lo hacía Anás muy bien, que él había sido sumo Tráfico de influencia. Tráfico de influencia, casi todos los sumos sacerdotes los manejó Anás, incluyendo ese que era su yerno. Y Jesús lo denuncia en Juan 10, ese no es pastor, ese es ladrón y saltador, porque iba a la presidencia del banco, iba a la presidencia del Poder Judicial. ¿Y qué pasó en la presidencia del Poder Judicial? Que Caifás dijo, mire, es mejor que matemos a este hombre, es mejor que un hombre muera, Juan 11:57, y no que vengan los romanos y nos quiten el carguito que compramos. Porque es que algunos se conforman con que les den el dolarito y le den la visa y le den la cuestión. Bueno, ese es el famoso que llaman aquí, el famoso pitiyanqui. Bueno, y de ahí, de ese Consejo Judicial fue que salió el decreto, ese que nosotros estamos pidiendo que se derogue. Ajá. El decreto proimperial para la muerte de Jesús, decreto firmado después de una reunión del Consejo. Vamos a darle 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo, el que nos diga dónde está Jesús, porque se decretó en esa reunión del concilio que había que matarlo. Entonces, la muerte de Jesús es provocada, es planeada y es ejecutada por el imperio, porque Jesús era un antiimperialista. ¿Sí? Entonces, ahora, yo decía que la muerte de Jesús es consecuencia del compromiso que asume por un pueblo y por la liberación de su pueblo. Cuando vamos a la resurrección, tenemos que tomar en cuenta toda esta experiencia previa, porque ¿qué es lo que resucita con Jesús? Resucita también la esperanza, las mujeres que regresaron llorosas porque habían apoyado y estaban apoyando incluso su propia madre, un proyecto de liberación que ellos
esperaban que Jesús concretara una transformación. Jesús era apocalíptico. Parece que inexorablemente, Elida, te vas a salir con la tuya. Porque el tema de lo femenino, de la mujer, de la figura de la mujer en la historia de la salvación, no en el caso de Jesús, que estamos analizando, sino de la historia de la salvación, cuyo resumen estamos conmemorando en estos días, en la Semana Santa. Y que yo pido que cuando vayan a la Semana Santa, por Dios, que son días hermosos, días, eso de estar haciendo playa y cosas de eso, bueno, el que lo haga, pero no deje de ir a la iglesia o a las iglesias a hacer uso de la Biblia y a hacer reflexión, porque estos días son buenos para eso. Y por Dios, que tu vida sea consecuente con un modo de pensar como el que crees. Yo creo en Cristo Jesús y en su vida y en su evangelio, y yo no puedo ser injusto, yo no puedo ser corrupto, por Dios. Yo puedo tener debilidades, puedo ser un pecador, pero yo no puedo ser deliberadamente así. Yo puede ser que yo búsqueme, levante la mano al primero, pues que no tenga pecado. Pero, por Dios, ¿cómo se puede vivir eso? Ni construir nada en la vida. No se puede construir. Entonces, la primera que se da cuenta que hay algo de un viso de resurrección, hay algo raro, fue una María, ¿no fue? La Magdalena, que iba y cuando fue a buscar a su Señor, que tenía que agradecerle mucho, pues nada más que le había perdonado la vida, pues, ¿no? Y le dijo, no, yo te perdono, pero vete y no peques más, ¿no? No está mi Señor. Y entonces va y echa el cuento. Te dejo la palabra con esa perla ahí también, porque María fue la primera que encontró al resucitado, lo supiera o no. Y la que ungió a Jesús. Sí, porque vemos ahí a una mujer y un grupo de mujeres, porque hay varios relatos de ese episodio de la resurrección revelada a ellas. Fueron mujeres que continuaron detrás de Jesús, continuaron tras sus huellas, tras de su mensaje, detrás del evento. No se encerraron en las casas, ni con miedo, ni nada por el estilo. Fueron allá al sepulcro a continuar proveyendo vida al cadáver. Iban a ungirlo para mantenerlo, para preservarlo. Y bueno, todo eso tiene ¿cómo se dice? Una carga histórica importantísima, pero la implicación de eso es que entonces se encuentran de frente con el otro evento importantísimo, que es la ausencia, lo que nos da la esperanza, que es la resurrección. Claro, se dan cuenta que no está el cuerpo, piensan que lo han robado, y es la primera idea que se les viene a la cabeza, pero ahí es donde viene la tremenda revelación. Para ellas, no está aquí, porque ha resucitado. ¿Por qué lo estáis buscando aquí entre los muertos? Hay que seguirlo buscando allá, en medio de la vida, porque para allí te es tiro donde esta sigue. perla a ti. ¿Dónde hay que buscar a Jesús resucitado? Chico, yo creo que Pablo Neruda lo descubrió hace tiempo, ¿no? Cuando él dice que Bolívar resucita cada 100 años, ¿no? ¿Cuántas veces ha resucitado Jesús? Porque hablamos al principio que a Jesús lo matan a cada instante. Bueno, Monseñor Romero dijo en esa titular que pusimos ahorita que resucitó en el pueblo. Sí, en millones, ¿verdad? Entonces fíjate que esa es la otra cara de la muerte, ¿no? Quedarse con la muerte como el acabose, como el fin, es no ser cristiano. Pero ver la muerte con la esperanza de la vida es cuando descubrimos que somos verdaderamente cristianos, ¿verdad? Entonces, lo más importante de todo eso es que Jesucristo resucitó y resucita y va a resucitar a cada instante que nos necesite. Entonces, podemos morir, podemos sacrificarnos, podemos hacer muchas cosas, pero el germen de la vida permanece en nosotros. Y entonces resucitaremos en otros y otras, resucitaremos en millones, resucitaremos, y yo lo digo siempre, en la gente, en el pueblo. Eso es lo importante. Jesús, hay que buscarlo en la gente, compadre. A Jesús hay que buscarlo, y yo lo digo siempre, hay que buscarlo en esas colas.
Hay que buscarlo en el tráfico, hay que buscarlo en los hospitales, hay que buscarlo en muchas partes, ¿verdad? En los niños, en las niñas. Te reboto algo para todos, porque es de verdad que importante esto. Yo he quedado asombrado con reflexiones que vienen hasta de los más circunspectos opositores y gente de la universidad y de la católica y del otro lado, que pareciera, no sé, que la gran esperanza para el pueblo de Venezuela, hablando desde Venezuela, porque esto va a salir para Francia y para todos lados, a Italia y toda la cuestión, pareciera que estuviera en el bendito dólar ese del que hablaba Monseñor Casaldáliga. Que si el dólar está bien, entonces nosotros estamos bien. Que si el dólar, o que dependiera, no sé, de la visa, que si le dan la visa estamos bien, si no está. Entonces pareciera que la esperanza es intrascendente, que no, la esperanza de la resurrección. Porque la gente cambió al Dios. Pasó del Dios verdadero al Dios mamón. Al Dios mamón. del Sí, dinero. al Dios del dinero, al Dios del placer, al Dios... pues la gente cambió, hizo ese cambio de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no es lo que vos miráis en el pueblo, sino que lo que veis en un billete verde, ¿no? Que lo veis en un pasaporte cuando te lo sellan. Dios es la vida. Entonces, ese cambio de Dios dañó nuestra concepción de ser cristiano, ¿verdad? Y muchos dicen ser cristianos, pero siguen a ese Dios, al Dios mamón. Y hay una palabra, Séntate. hay una palabra bíblica, No, Vidal, pero que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, temé a los que matan el cuerpo y el alma en el infierno. Y acordémonos que el infierno es lo peor, es el imperio, es lo que mata. Entonces, perder el alma, perder la conciencia, es ir al infierno, es no ir a la resurrección. Jesús... Y lo que dijo Jesús, el que quiera ganar su vida La perderá. solamente por un proyecto vacío, La pierde. la pierde. La pierde. No Egoístamente resucita. la pierde. No resucita. Pero el que la pierda por causa mía, ese la ganará. La gana, aunque haya muerto. Aunque haya muerto. Vuelve y repite, vivirá, resucita. Ahora, ¿dónde está resucitando? No está resucitando en el dólar. No está resucitando en aquellas fuerzas que dominan el mundo. No está resucitando porque esa no fue su práctica. Jesús está resucitando hoy, como dice la canción nicaragüense, en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Allí tú ves a Jesús encarnado. Mira, hay en el año, creo que si no más no recuerdo, fue el año 2007, tuve una conversación con un amigo de ustedes también, que Leonardo Boff, allá en su casa. Estuvimos una entrevista bien hermosa, en un sitio bien chévere ahí, paradisíaco diría yo. Y me habló de unas cosas importantísimas, Leonardo. Me dice, mira, si el mundo no es socialista por convicción, porque debería serlo numéricamente, porque este planeta no aguanta este sistema para multiplicación y esa matemática geométrica que se multiplica y se multiplica, tiene que ser socialista matemáticamente. El Papa, porque Leonardo Boff habla de la ética del cuidado de la tierra, y el Papa está hablando, dicen, fíjese lo que dice este titular, dame un chance, dice, el Papa Francisco se encierra una semana para terminar su encíclica sobre la ecología. El documento será presentado en junio o julio como impulso a la cumbre del cambio climático de París. Yo no sé quién era más profeta, si Gamaliel o Leonardo Boff, pero la teología de la liberación, el tema de vanguardia y no solo de la teología, de la humanidad, coincide con el quinto objetivo del comandante Chávez, de salvar el planeta. Díganme ustedes, para cerrar ya, 30 segundos, Gamaliel, Obed, 30 segundos, por favor, para cerrar. Nuestra esperanza está en la vida. Y mi esperanza es Jesucristo. Jesucristo. Y mi esperanza son los pobres.
decía el padre Vive Suría, unas palabras que me dijo a mí y lo dijo varias veces. Me dijo, entre los pobres nadie pasa hambre. Nadie pasa hambre. Esa A mí es mi siempre me esperanza. dieron de comer, a mí. Siempre me dieron de comer. Por eso que cuando alguien me pide para comer, yo le doy. Prefiero darle trabajo y darle enseñanza, pero algo le doy. Elida. Para mí la vida está no en el dinero, no en las cosas materiales que ciertamente perecen y de las cuales nadie puede decir se disfrutan después que crucemos el río hacia el otro lado. La vida está en la historia de liberación que podamos hacer a favor de nuestra gente y a favor de nosotros mismos, a favor de las mujeres, a favor de nuestro planeta que está ciertamente muriendo por todas partes. Ahí es donde está la vida y Jesús es la fuente de donde se alimenta nuestra esperanza para continuar viviendo y resucitando por todas partes. Llama. Yo creo que el tema de lo ecológico es un tema crucial. Ya Jesús lo asumió en su programa de gobierno, vamos a decir así, con la ley de justicia social de Moisés de los jubileos. Porque el mundo no aguanta, como tú dijiste. En los Estados Unidos están consumiendo el 66% de los recursos del mundo. Los mismos Estados Unidos no aguantan porque no van a hallar de dónde sacar ese nivel de consumo. Necesitan 5 planetas. 20 millones de barriles consumen diarios, 20 millones de barriles de combustible diario, de petróleo. Bueno, pero fíjate tú, un solo país consume casi el 70% de los recursos del planeta, del mundo. Y de todo el resto de las naciones tienen que distribuir el 30 y tanto por ciento. Entonces, bueno, aunque, Gamaliel, se nos terminó el tiempo, aunque tuvo que morir, ¿cómo se llama mi hermano de la Sierra de Perijá? Sabino, perdón. Aunque tuvo que morir Sabino, levantando una bandera en pro de este planeta ecológico. Y aunque siguen muriendo gente defendiendo esto, yo creo que nosotros tenemos que decirle que la esperanza y la resurrección no está en estas cosas que a veces pensamos. Llenar el estómago por un momento, o tener un confort, o tener alguna cuestión. La esperanza es tal vez que pensemos en los demás, en todos, pensar en mí también, pero que de alguna manera pensemos en todos. La esperanza es que todos sintamos que a alguien hay que hacerle al lado un espacio para que viva. Dios lo bendiga. Amén. Será hasta la próxima y les agradezco mucho. Recen, oren, hagan reflexiones, pórtense bien, cuídense, regresen pronto para sus luchas, cualquiera que fuera su convicción. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera.